Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces e incluso grito. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías capítulo 20, versos 7 y 8. Quiero hacerte en este día esta pregunta. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que nos apasiona hoy en día? Hoy podemos ver cómo la pasión de muchos marca su vida completamente, en todos los sentidos. Hay gente apasionada a la música, por ejemplo. Hay gente apasionada a los deportes, a tener un buen cuerpo. Hay gente apasionada por el terrorismo, por la política. Hay gente apasionada por hacer mal a las personas, a los cristianos, a cualquier religión incluso. Hay gente apasionada. Hay gente que no daría su vida por sus ideales, pero hay gente que sí daría su vida por sus ideales. No dudarían. En muchas ocasiones, nuestra pasión va a determinar quiénes somos. Tu pasión determina quién eres. Hay gente que muere por su pasión. Y la pregunta que podemos hacernos en este día, ¿y nosotros? ¿Qué es de nosotros los que somos hijos de Dios? ¿Cuál era la pasión de Jeremías? Dios, aunque se burlen de mí y nadie me acepte ni me quieran, no dejaré de hablar tu palabra. Eso es pasión, vivir apasionado por Dios. Es lo que Jeremías dijo. Cada vez que Dios le da una palabra profética a Jeremías, siempre fue una palabra de advertencia, de violencia y destrucción, y nunca elogió a nadie con sus profecías. Cuando Dios le daba una palabra profética a Jeremías, él temblaba porque sabía que el pueblo no lo iba a ver bien. Cuando Dios le daba una palabra profética a Jeremías, era tanta la pasión que tenía por Dios que no le importaba lo que iba a suceder. Siempre daba esa palabra. Eso es pasión. Y hoy en día necesitamos esa misma pasión en los púlpitos. Necesitamos esa misma pasión en nuestro trabajo. Necesitamos esa misma pasión en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro tiempo libre. Hacen falta esos Jeremías, ¿no? Que den esa palabra sin importar si son bien recibidos o no. Jeremías demostraba una pasión real por Dios. Y necesitamos hoy como Jeremías dar esa palabra. No que halague, pero sí que confronta al pueblo de Dios. Esa palabra que sé que también me va a tocar a mí y en primer lugar va a ser para mí. Necesitamos hoy gente como Jeremías que sabemos que va a dar una palabra, pero también va a ser una palabra de ánimo para nosotros. Necesitamos Jeremías que den la palabra de Dios para hacer volver al pueblo de su mal camino. Palabras de advertencia. Pero esas palabras solo las van a dar personas que estén apasionadas por Dios. Que, como te he dicho con anterioridad, no piensen o les dé igual la opinión de los demás. ¿Quién o qué es nuestra pasión? ¿Las bendiciones son nuestra pasión? Para muchos lo es. Nuestra pasión debe ser Jesús. Tiene que ser Dios. Esa debe ser nuestra pasión. Nuestra pasión pueden ser las cosas de Dios en muchas ocasiones. Y aún los ministerios y los dones de Dios pueden ser nuestra pasión, pero no Dios. Nos hemos apasionado de tantas cosas que a veces dejamos el segundo lugar o el tercer lugar a Dios. Ya no es el CCC, el Cristo en el centro del corazón. ¿Te acuerdas de esa famosa palabra? El CCC. Yo soy del CCC. ¿Del CCC? ¿Del anuncio de televisión del 2021-22? No, del CCC, del Cristo en el centro del corazón. Mira, una perlita para nuestro compañero Juan Antonio. Hay veces en que amamos más la música y a nuestros cantantes y predicadores favoritos que a Dios. Incluso futbolistas. Incluso actores de cine. Incluso la moda. Incluso las redes sociales. Incluso los videojuegos. No pueden hablar más de esas cosas porque entonces estallamos. No pueden hablar más de Messi o de Cristiano Ronaldo porque entonces nos ponemos en la chicha, nos ponemos en la carne.
Incluso crujimos los dientes. Parece que le estamos dando esa pasión, ¿no? Parece que eso nos apasiona, ¿no? Te puede apasionar el fútbol, pero ¿te quita el primer lugar a Dios de tu vida? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es la pasión que tengo hoy en día? ¿Cuál era la pasión de Daniel y los jóvenes? El profeta Daniel y sus amigos también eran apasionados por Dios. Lo puedes comprobar cuando lees el libro de Daniel. No se doblegaron ante las circunstancias, siempre pusieron su fe por delante. No se doblegaron ante el rey cuando dijo, oye, tenéis que adorar a la estatua. Ni los conflictos ni las amenazas cambiaron su forma de pensar, su forma de ser. Ellos estaban dominados por un amor y una pasión por Dios. Y cuando vives apasionado por Dios, cuando vives en ese amor de Dios, haces todo por amor y haces las cosas que agradan al Señor. La cual los llevaba incluso, en estos personajes, a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, les llevaba incluso hasta la muerte misma. El libro de Hechos es el libro de una iglesia apasionada por Dios. Pero esa pasión viene y solo va a venir cuando hay una convicción dentro de nosotros. Esto lo dice Hechos capítulo 5 versos 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Eso es pasión. Pasión por Dios. Pasión por predicar el Evangelio. Tú azótame todo lo que quieras, pero yo voy a seguir con este ministerio. Pablo defendía su ministerio y lo hacía apasionadamente. Los apóstoles eran ministros que estaban apasionados por Dios. Y no eran apasionados por lo que podían obtener por medio de él. Antes los apóstoles, los siervos de Dios, recibían azotes. Hoy solo quieren recibir a lo mejor dinero, privilegios. Un apóstol era un misionero. Esa era la labor de los discípulos de Cristo. Eran apasionados porque la gente supiera de lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de ellos. Pasión por Dios, eso fue lo que les llevó a transformar el mundo antiguo. Sin dinero, sin privilegios, hicieron más de los que muchos están haciendo con miles de dólares, con mucho dinero. Y no te hablo del ámbito espiritual, también en el ámbito natural hay muchas personas que con mucho dinero podían cambiar la sociedad o incluso podían evitar que miles de niños en África murieran de hambre. O no hay que ir muy lejos, hay que solo visitar las calles de España o de otros países necesitados. Tal vez tú y yo a lo mejor estamos equivocados o pensamos que no estamos equivocados. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Quiénes trastornan al mundo? Los que están apasionados por Dios y los que viven apasionados por su palabra. Pablo vivía con esa pasión dentro de su corazón. Si yo fuera Pablo, si me dieran la oportunidad, hubiera estado en ese momento con Pablo, ¿viviría yo así con esa pasión? Con ese denuedo de predicar el Evangelio, sabiendo que le iban a azotar, sabiendo que le iban a maltratar, le iban a pegar, iban a hacer muchas cosas contra él, incluso le iban a llevar a la cárcel, y sabía Pablo que su día iba a llegar. ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? ¿Viviría apasionado como los discípulos? ¿Viviría apasionado como Pablo? A Pablo no le importaba sufrir por llevar la palabra de Dios. Hace mucha falta que en la iglesia, que en nuestra vida, haya apóstoles o ministros que vivan apasionados por Dios sin importar lo que piensan los demás. La pasión de los apóstoles los llevó a la muerte y aún asimismo la pasión de Jesús lo llevó a la cruz. Esa pasión por amarnos, porque ninguno de nosotros se perdiera. ¿A dónde nos está llevando nuestra pasión? La pasión por Dios cambia nuestra vida. Y si la pasión de Dios cambia nuestra vida, debemos nosotros vivir apasionados por cambiar también la vida de los demás. De llevarle a los pies de Cristo. No podemos seguir siendo los mismos, ni tener las mismas actitudes. Si el Señor cambia nuestra vida, si con la pasión de Dios Él me ha cambiado,
Si por su amor yo estoy aquí ahora mismo, ¿por qué yo no vivir también apasionado por Él y por predicar la palabra como hacía Pablo, como hacían los discípulos? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es mi pasión? Esa es la pregunta. La respuesta depende de cada uno de nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.